Octubre de 1987. Monte Carmelo, Villa Alemana, Quinta Región, Chile. Este es el lugar donde Miguel Ángel Poblete dice ver a la Virgen María desde hace casi 5 años en forma ininterrumpida y donde está el santuario por ella pedido. Haya o no encuentro, este cerro nunca está solo. Personas de todas edades y condiciones llegan hasta aquí a orar con profunda fe. Algo hay aquí que está como en el aire, que nos llena de paz. Aquí está el que viene a dar gracias, el que sufre, el que se siente solo. También está el que viene a fortalecerse en la fe. Aquí se produce el milagro de la hermandad, de la conversión y el gran milagro de la paz en nuestros corazones. Miguel Ángel nos da la enorme alegría de compartir sus éxtasis y vivir prodigios. Durante un encuentro, Miguel Ángel canta en varios idiomas. Pide a un representante de cada país que viene a Chile en esforzados viajes para vivir en el cerro esta experiencia única. Un representante de cada país que está acá. De Perú, Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, Bolivia, Yugoslavia, Holanda, España, en fin. Todos se llevan una imagen de la Dama Blanca de la Paz, porque la señora ha pedido que quiere estar presente en todos los hogares del mundo. Oiremos ahora un maravilloso mensaje de amor que nos debe hacer meditar profundamente en el fondo de nuestra intimidad para ser cada día menos egoístas y más solidarios y llegar así al camino de Cristo. A ver, un mensaje para la humanidad, por favor, escuchemos. Un mensaje para la humanidad. En nombre del Padre, del Hijo. A veces no comprenden la venida de Nuestra Señora a nuestra tierra. Muchos se preguntan por qué o por qué allá. Dios ha enviado a Chile a Nuestra Señora para salvar almas que van a la perdición, para constituir un dogma del corazón inmaculado de la encarnación del Hijo de Dios, o María Corredentora. También a llevar a las almas al camino correcto, a los sacerdotes y religiosas, y a dar paz en los corazones a los afligidos, darle amor, a los que lloran, secarle las lágrimas, a los que no entienden, mostrarle el camino, a los que no se escuchan, ponerle el oído para escuchar, a los que no quieren ver, por ceguera espiritual, iluminar el camino para que vean. El que no camina, ayudarlo a caminar. Y todo lo que necesita el mundo de hoy. Viviana Goicolea, periodista peruana del Canal 9 de Lima,
entrevista al sacerdote Benito Sepúlveda de La Serena. Esto que sucede aquí en Piña Blanca es algo extraordinario y me parece que no se debe poner objeciones o dificultades para que todo el pueblo creyente pueda venir o concurrir a honrar a la Santísima Virgen. Se aparezca o no se aparezca, la devoción del pueblo a la Virgen es algo notable y extraordinario. Que no se aparece, bueno, poco la ha visto Miguel Ángel, puede ser que la haya visto. Creo que la ha visto. Pero por los efectos que han sucedido, los casos extraordinarios que se han visto y que no solamente una vez, miles de personas lo han comprobado, no puede uno cerrarse a decir esto no es verdad o esto es una farsa que han armado X grupos. A propósito de lo que usted dice, tenemos entendido que la autoridad eclesiástica de toda esta zona precisamente niega todo esto. Bueno, que el señor obispo, arzobispo de Valparaíso, niegue esto, bueno, ese es el problema de él, esa es la opinión de él, pero él no puede prohibir que se venera a la Virgen en un cerro. Obviamente le ha prohibido a los religiosos y sacerdotes que concurran a este lugar, sin embargo usted lo está haciendo. Sí, es que no puede, ¿cómo se llama?, prohibir. Yo mañana hago una gruta en una quinta que tenga, hago una gruta linda, la hago bendecir para que todo el pueblo, los vecinos vengan a honrar a la Virgen. ¿Quién me lo va a prohibir? ¿Usted ha tenido algo especial cuando se lo cerró? Sí. ¿Qué cosa? En primer lugar, he sentido una tranquilidad y una alegría y una emoción. Fuera de eso, todo lo que he visto, extraordinario. Rayos, dejando a un lado estos rayos, ese orden que hay, esa tranquilidad, esa devoción del pueblo que rodea el cerro, esa piedad con que se canta, con que se reza, no hay gritos, no hay desorden, nada, nada, con decirle que no hay necesidad ni de la policía. Arriba no se ve policía. Nadie se ha quejado, me robaron aquí, me robaron allá, nadie, nadie, nadie. Allá están juntos, como se dice, el sabio y el ignorante, el pobre y el rico. Están todos juntos allá. Van todos a venerar y a honrar a la Santísima Virgen. Muchas gracias. Escuchemos ahora otro lindo mensaje. Pongamos atención. El mundo debe de orar mucho, rezar muchos sacrificios y enmendarse por la conversión de los pecadores. El mensaje de paz que os traigo es lo siguiente. Muchas oraciones han llevado al cielo los ángeles por nosotros. Muy pronto Rusia se ha de convertir al cristianismo. Y al fin el corazón inmaculado triunfará. Habrá paz en el mundo si vosotros hacéis lo que os digo. Frecuentemente debéis de visitar al Santísimo Sacramento, confesaros más seguidamente, comulgar e ir a misa, meditar un cuarto de hora el rosario,
sacrificio, parecías con los pecadores. Si esto se hace, habrá paz. Y estar en paz con el alma consigo mismo. En 1983 había un secreto condicional que iba a suceder muy pronto. Las oraciones alcanzaron al cielo. Y Dios, tan compadecido de nosotros, con su infinita misericordia, y no va a haber el terremoto que se había dicho. Nuestro Señor, a usted la gloria y la alabanza. La fecha de este terremoto, si no hubiese sido por la oración, iba a ser el 12 de diciembre de este año, pero como las oraciones alcanzan al cielo, solamente a ver un pequeño temblorcito. Dice Nuestra Señora, para que os deis cuenta que era en realidad esa fecha. Gracias. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre. Aquí en la ciudad, por el amor de Dios, dejamos que Jesucristo, el único Hijo, que te coronamos con la montaña. Que los sacerdotes coronen a Nuestra Señora como Reina del mundo y de la paz. Los sacerdotes que coronen a la Virgen como Reina del mundo, como Reina de la paz. Los sacerdotes coronen a la Virgen. Los sacerdotes. Los sacerdotes van a coronar a la Virgen como Reina del mundo, Reina de la paz, Reina de nuestros corazones. Demos una aplauso a nuestra Madre, la Virgen coronada como Reina del mundo. Escuchemos ahora un mensaje de San Miguel Arcángel en la voz cambiada de Miguel Ángel. ¿Cuántas cosas os ha dicho vuestra madre y no queréis comprenderos? Quizás por vuestro aturdido. A veces vuestro Señor está solo en los tabernáculos y vosotros mismos no queréis veros. Ni siquiera ir un minutín a verlo en los santuarios de todo el país o de todo el mundo. Quizás vosotros mismos lo vais a ver. ¿Cuánto ha sufrido? Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Me invocáis a veces, pero a veces no. ¿Quién como Dios? En este video también veremos el milagro de las lágrimas de una humilde imagen de yeso de la Virgen de Lourdes que la noche del 24 de noviembre de 1985 en la casa de la familia Aravena Elliot lloró lágrimas de sangre. Este es el testimonio de Carmen Aldunate.
Sí, anoche, antes de irme a acostar, Miguel Ángel le pidió que le llevara al altar de la Virgen porque no había ninguna imagen en la pieza. Entonces yo fui a buscarla y al tomar el altar me arrepentí y tomé la imagen de la Virgen, sin darme cuenta todavía que estaban con las lágrimas. Y al tomar en mis manos ahí me di cuenta que tenía las dos gotas de lágrimas botando. Ya iba ya hacia el borde de la perita y la otra mitad de la mejilla y del labio también. Bueno, al verla ahí yo sí el grito, ¿sí? De impresión, y después traté de llamar a la de casa, pero ya no entraba al habla ya con la emoción. Testimonio del dermatólogo doctor Alan Rojas. Me encontré aquí en la casa de Jorge y de Lucy con que había una imagen de la Virgen de Lourdes, la cual presentaba en el rostro dos regueros de sangre, uno que bajaba por la mejilla derecha, otro por la mejilla izquierda, y una tercera pequeño reguero que bajaba del labio inferior. Ahora, el hecho es que esto que le he llamado reguero de sangre es en atención a que al observarla con detenimiento, el líquido rojo este que había, se veía una clara separación entre el coágulo y el suero. Ustedes han visto cuando se deposita sangre en un tubo de ensayo, cómo la sangre coagula y deja por encima de el coágulo, una vez que este se ha retraído, un líquido amarillento que se llama suero. Pues bien, en una de las gotas que había en la mejilla izquierda, se observaba esta separación, hecho que después fue claramente visible en un pañito en el cual esto se enjugó. Es cierto que también es posible hacer ahora algunos exámenes de la costra que ha quedado de este líquido, pero las propiedades de color, las características son tan típicas que realmente no ofrecen, a mi juicio, duda. Testimonio del arquitecto y escritor Álvaro Barros. Era domingo ya, era la 1 de la madrugada cuando sonó el teléfono. Y era Miguel Ángel que me decía: la Virgen está llorando sangre, venga, pero apúrese. Así que partimos de inmediato con la Fanny. Yo me puse algo encima del pijama. Después nos dimos cuenta que muchas personas estábamos con ropa de dormir. Nos habíamos reunido lo más rápido que podíamos. Y fue algo increíble el constatar este fenómeno de la sangre que había surgido de ambos ojos y de la boca de la pequeña imagen de la Virgen Santa. Sin embargo, no debo mentir. Debo declarar que frente a lo insólito, frente al milagro, uno queda perplejo, casi sin capacidad de asombro, o tan asombrado, tan sin medidas lo que uno ve, que no puede explicar. Uno quisiera, digamos, dar un grito de admiración o llorar, y no da la capacidad humana para más. También quiero afirmar que la experiencia continúa en uno, como que se desarrolla en uno. Esta extraña experiencia, esta insólita experiencia de constatar que una imagen de yeso pueda verter sangre.
lágrimas reales. Bueno, a nosotros en el cerro de Peñablanca, Dios y la Virgen nos han permitido ver tantos signos que no tienen una racional explicación, o diríamos mejor, una explicación material. En Garabandal ocurre que llega el sacerdote, un vicario del Obispado de Santander, encargado de investigar, sube al púlpito en la iglesia, le habla a la gente y dice: aunque yo vea los estigmas, no creo. Y esto que produce escándalo está consignado en la Sagrada Escritura, cuando los sacerdotes del templo y los fariseos ven que resucita Lázaro, ven muchos milagros y sienten, viven la bondad maravillosa de Jesús, y deciden después de la resurrección de Lázaro, deciden que la única salida para ellos es que muera Jesús, matarlo a ellos. La capacidad del hombre de ser irreflexivo, de no ser consecuente y, mejor, de no tener fe, es inconmensurable. Aquí hemos visto obispos, sacerdotes que en todo el mundo no creen. ¿Qué se puede hacer? No creen. La fe es también un acto de libertad. Es un don de Dios, pero es un don que libremente se acepta. Y es un don frente al cual se puede y se debe crecer. Hombres de poca fe. Los reta Jesús a los apóstoles cuando él se ha dormido en la barca, viene la tempestad, se mueve el barco, creen que se va a hundir y lo despiertan. Hombres de poca fe. O sea, se puede tener más fe, tenemos poca, tenemos que pedirla. Aquí hemos visto llorar a la Virgen. ¿Por qué llora? Sangre. Porque nosotros le costamos sangre, la sangre de su Hijo, la sangre de ella, de corredentora, sangre de su cuerpo. Y como hoy seguimos crucificando a su Hijo, cada vez que cometemos un pecado, y no miremos al otro, porque somos tan hipócritas que siempre estamos mirando qué hace el otro de malo, el gobernante, el Paco, el capitalista, o los que están de capitalistas a los obreros. No, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi pecado? ¿Cómo he crucificado yo a Cristo? Debiera ser el retintín en nuestra conciencia. Yo lo crucifico con mi egoísmo, con mi sensualidad, con mi banalidad, con mi agresión, con mi rencor, con mi falta de pureza, con mi falta de entereza, con mi falta de generosidad. ¿Quién de nosotros puede tirar la primera piedra? A cada rato hacemos eso. Del grande al chico, del chico al grande, del de este lado y el de este otro lado. Y como cada vez que hacemos estas cosas, clavamos un clavo a Jesús o una espina y lo matamos, es también al corazón de la Madre Santa a quien llegan nuestros pecados. Y como se aproxima el desenlace, como vertiginosamente viene Jesús, llega el momento de su segunda venida y va a ocurrir un cataclismo en que ya no va a haber tiempo de perdonar, de pedir perdón, de arrepentirse. La Virgen en muchas partes del mundo manifiesta su amor, su urgencia, su llamado, su ruego de que vuelvan a Jesús, de que nos convirtamos, de que pidamos perdón. Esta es una de las manifestaciones. Llora lágrimas normales y llega a llorar sangre, indicando hasta cuán grande es su dolor y cuánto nos ama. Testimonio del sacerdote padre Miguel Contardo. Esto es uno de los tantos milagros de primer orden
que están pasando aquí en Peña Blanca y en todo su conjunto, para afirmar cada vez más, con todos estos hechos tan portentosos, tan sobrenaturales, la veracidad de estas apariciones de la Santísima Virgen. Ya son varias las ocasiones en que la Santísima Virgen ha llorado. Me ha tocado a mí ser testigo ocular de muchas de ellas, de varias de ellas. Y ahora como que va aumentando la fuerza de estas apariciones con hechos cada vez más grandes, de todo tipo. Ahora vemos esta, por ejemplo, esta sangración de la Santísima Virgen, que no es primera vez en la historia y tal vez primera vez en Chile. Esa misma imagen, me acuerdo el año pasado, en agosto, que fue por ahí por el 1 de agosto, estando yo presente, incluso había una religiosa, otras personas, que vimos llorar esta misma imagen, una imagen de por sí que no tiene nada extraordinario en cuanto a su escultura, es una imagen casi ordinaria, diríamos, de yeso, pero sin embargo, esa imagen quiso nuestro Señor que llorara, para darnos tal vez un mensaje que llegue al corazón, porque las lágrimas, aunque son lágrimas también de alegría, pero en estos casos son lágrimas de dolor. Y uno piensa, ¿por qué llora nuestra Madre? ¿Por qué llora aquí en estas imágenes? En el cielo ella no puede llorar, porque está su cuerpo glorioso, lleno de felicidad. Solamente se llora en la tierra, solamente se sufre en la tierra, con mérito. Porque el sufrir es un camino bien llevado para llegar a la gloria. Así lo quiso Cristo nuestro Señor. Y a los seres que más han querido, especialmente su madre, son los que más han sufrido. Por eso la llaman la reina de los mártires. Y al verla llorar, y ahora lágrimas de sangre, quiere decir que el dolor es mucho más intenso, mucho más grande, y la humanidad está mucho más podrida que antes. Pero también uno nos explica por qué llora nuestra madre. Padre, hay muchos sacerdotes que creen en Peña Blanca en Chile. Sí, hay, yo diría, en Chile, más de 200 sacerdotes que creen, y diría que también obispos. Muchas religiosas que no pueden salir de sus conventos, porque son enclaustradas, son precisamente las que más creen. Y ahí se ve bienaventurado el que no ve y cree. Y ahí realmente se está manifestando, ¿no? Porque yo he sabido de muchas clases religiosas, no solamente en Santiago, sino que fuera de Santiago, en otras provincias, en otras ciudades, que han tenido, más o menos, se han puesto en comunicación espiritual los días de las apariciones, incluso han sacado fotografías ellas en sus conventos y han aparecido estos mismos milagros del sol que ellas los han visto en sus propios conventos. ¿Cuál es el récord de años sin confesarse? Mire, el récord de años sin confesarse, usted no va a creer, 75 años, un ancianito. Lo puedo decir porque él me permitió decirlo, ¿no? Yo estaba un día que no era día de aparición, fui al cerro a orar, cuando veo un ancianito que se acerca y dice, padre, quisiera confesarme. Con mucho gusto, eso, porque anoche me dijo, tuve un sueño, que veía a la Santísima Virgen y que me decía, sube al cerro y purifícate. Sube al cerro y purifícate 3 veces. Él me dijo, yo no entendía qué querría decir con esto. Y subí al cerro. Y cuando lo veo a usted, sacerdote, ahora entendí. ¿Qué es lo que significa la purificación? Confesar mi vida. Que era desde niño, muy chico, que hizo su primera comunión, después se había apartado totalmente. Así que 75 años, el récord de las confesiones. Pero muchas personas, 40, 50, hasta 60 años, era lo más, pero todo en el cerro. Así que yo diría
que la gente del cerro, más de la mitad de la gente es gente convertida, cristiano nuevo, tierra nueva, cielo nuevo. Y por eso están con mucho fervor y ya se han acercado a la iglesia después de tantos años. Así que ese es uno de los milagros morales más grandes y el fruto también de tantas manifestaciones esplendorosas, estos milagros, para llegar a la purificación del alma, para llegar al estar bien con Dios, a hacer las paces con Dios. Testimonio de peregrina peruana. Guardaba para nosotros la Santísima Virgen María una grata sorpresa. Estábamos reunidos todos en la casa de la señora que tiene ahora Miguel Ángel, ¿no? Reunidos todos ahí, entramos a saludar primero a la Virgen, persinamos, la miramos y nos pusimos alrededor. De repente estuvimos escuchando los comentarios, testimonios de las diferentes personas que querían darnos sus recuerdos y repentinamente alguien dijo, ¿por qué no miran a la Virgen que algo le sucede? Le está brillando a los ojos. Entonces nos acercamos y yo estaba bastante cerca de la Virgen y me acerqué y realmente vi que en los ojos, sobre todo en el lado derecho del ojo, en el lacrimal, le estaba apareciendo recién una lágrima. Así formándose la lágrima redonda. Y bueno, todos maravillados, no podíamos creer que una cosa así pudiera sucedernos, sobre todo a nosotros, ¿no? Que veníamos de tan lejos. Bueno, nos acercamos y todos nos hincamos luego a rezar el rosario. Terminamos de rezar el rosario completo, con meditación y todo, y nos acercamos nuevamente. Y ya la lágrima que se le estaba formando, cuando recién la vimos, ya le había empezado a correr. Y se posó aquí. Entonces, bueno, no lo podíamos creer, todas maravilladas. Luego estuvimos más o menos unas 3 horas aproximadamente y al despedirnos, todas nos acercamos a ver y ya la lágrima le estaba secando. Casi no tenía lágrima. Realmente para nosotros fue un milagro maravilloso. Y también creemos que fue una especie de mensaje para el pueblo peruano. Y eso para nosotros es un recuerdo verdaderamente imborrable. El vidente dibuja 7 escudos papales y finalmente veremos el correspondiente al próximo papado. 7 escudos de los 7 últimos santos padres. ¿Me puedes esperar un poquito para notar los coloritos? ¿Esta ahí arriba de quién es? Ah, no es que nosotros tenemos que hacer 6 nomás. Una flor de lis. Una flor de lis. Con rayos. Una flor de lis con rayos. La nicha papal. Tú de otro lado, seguramente. Papá, vamos a ver. Y corona la que mitra. Papá nos va a enseñar a la Santísima Virgen. Acá Las llaves. una cámara y un equipo de televisión particular que está en esos momentos también captando los instantes en que la Virgen está dibujando con mucha claridad. Y la unión de las llaves. ¿Qué señalan? No, papá. Una especie de barco. Una especie de barco. Una especie de barco. Vislumbra en este dibujo. Entonces, vamos a ver cuál corresponde. Pablo VI. Pablo VI. Pablo VI. El Papa Pablo VI. Borro a borrar. Y con la línea que da la figura de un escudo, de otro escudo en este caso. Nuevamente nos va a señalar el escudo de otro vicario de Cristo, de otro obispo de Roma. Entonces en el motivo de cruz aparece 2 flores de lis. 2 flores de lis. nuevamente la nicha papal, que es coronada por una cruz, con los pechitos de la mitra. Las llaves. Todo el rato mirando hacia arriba. Va dibujando lo que él ve, pero siempre con los ojos hacia arriba. Vamos a ver a cuál corresponde.
este que ha dibujado, este escudo que ha dibujado. Estoy haciendo la visión. Está terminándolo. Se lo está indicando. En indicación de la Santísima Virgen. Pío X. Pío X. El escudo de Pío X. Escudo de Pío X. Ese abajo es falta de mente antes de que Bastante joven. Tiene un león ese loto de arriba, ¿eh? Es impresionante mirando hacia arriba, hacia el cielo. Un águila y un águila y un león hacia arriba con tanta rapidez que está haciendo este dibujo, con suma rapidez. Hemos querido que ustedes pudieran tener la oportunidad de ver cómo realiza esta cómo traza estas líneas para dar la forma de un nuevo escudo que corresponde como sumo pontífice al escudo del Papa, como lo hace ustedes. Nuevamente dos flores de lis, el chamaca que está dibujando. Y es con bastante rapidez, con bastante agilidad, está haciendo estos escudos. Las llaves. Parece que no corresponde. Las llaves. Está haciendo ya los últimos trazados. Tiene la forma de tejido. Juan Pablo I. Juan Pablo I. El Papa aquí, tan solo de 33 días, Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, y entonces ha dibujado evidentemente el escudo que correspondía. Nuevamente abordado, está haciendo un trazado. Vamos a ver a qué corresponde. Bastante precisión, con tanta firmeza que hace estos trazados. Pedro. Son dos llaves, entonces. Las llaves. Parecería ser las dos llaves. Borra. De forma bien pronunciada estos trazados, estas líneas. Un nuevo escudo, parece. Comienza otro escudo. Le queda cruzar dentro del escudo. La mitra. La mitra nuevamente. La mitra, papá. Las llaves. Las respectivas llaves. Cuando el Papa Juan Pablo II nos visita con nosotros en este país, en nuestro país, evidente en estos momentos, indicación de la Santísima Virgen. Le está haciendo una interrogación. Un escudo papal con un signo de interrogación. No lo terminó porque tiene que hacer interrogante cuál será. Parece esto que regresa sería el sucesor de Juan Pablo II. No se podía decir. Una M. Una flor de lis. Nuevamente borrado el signo de interrogación. Un rectángulo con una cruz. Nuevos trazados. El próximo papado. El próximo papado. El próximo. También luego se propone. Los símbolos que tienen. Una M. Un rectángulo con una cruz. Un cáliz. Una M, un rectángulo con una cruz y un cáliz. El que tenga oído escuche. El que tenga oído que escuche. La cruz.
es la Biblia. Luego de la Biblia, María, el cuerpo y la sangre de Jesús y el Espíritu Santo formado en una paloma. Este escudo es un símbolo del nombre del Papa que ha de venir muy pronto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Estas fotos fueron tomadas por distintos peregrinos. Los mensajes que ha recibido Miguel Ángel se pueden resumir en 3 grandes peticiones. Ellas son la conversión, la oración, para así llegar a Dios. Quienes hemos participado en este video, solo pretendemos una vez más compartir estos prodigios y convidarlos a meditar sobre el urgente llamado. El Monte Carmelo, en Villa Alemana, Quinta Región, Chile, y su capilla son lugares abiertos para recibir siempre y a cualquier hora a quien quiera recogerse en su silencio y orar en paz.